El árbol de la vida en Génesis, inicialmente introducido en el jardín del Edén, se destaca como un símbolo central y misterioso en el libro de Génesis. En Génesis 2, 9, está escrito que, del suelo, hizo crecer el Señor Dios todo árbol agradable a la vista y bueno para la alimentación. El árbol de la vida, también en medio del jardín, es distinto de todos los demás árboles y ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica. No es solo parte de la belleza impresionante del Edén, sino también un símbolo de la intención de Dios para la inmortalidad de la humanidad, una vida eterna y bienestar. Por lo tanto, el árbol de la vida no es solo una entidad física, sino también una representación de la abundante provisión de Dios y de la posibilidad de vida eterna. El árbol de la vida se extiende al concepto de inmortalidad y provisión de Dios. Sirve como un testimonio de la vida que Dios pretendía para Adán y Eva, una vida sin muerte, en perfecta armonía con el ambiente y con el Creador. La presencia de este árbol en el jardín del Edén significa que la inmortalidad estaba al alcance de la humanidad, ofrecida como un regalo de Dios. Este árbol representa más que mera sustentación, representa una vida sostenida por lo divino, una vida que va más allá del reino físico. Esto se hace aún más evidente cuando consideramos el contexto de la caída del hombre. La narrativa de la desobediencia de Adán y Eva, que llevó a su exilio del jardín, está íntimamente ligada al árbol de la vida. La historia de Adán y Eva y su destierro del jardín del Edén, que incluyó al árbol de la vida, es un momento clave en la historia de la creación en la Biblia, resaltando temas de tentación, desobediencia y la pérdida de las bendiciones divinas. En el jardín del Edén, como se describe en el libro de Génesis, Dios colocó a Adán y Eva en medio de los árboles, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les mandó, como se declara en Génesis 2, 16 a 17, «De todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, pues el día en que de él comas, ciertamente morirás». El árbol de la vida estaba en el jardín como un símbolo de la vida eterna. Sin embargo, la serpiente, descrita como la más astuta de todos los animales salvajes, tentó a Eva a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva cedió a la tentación y comió el fruto, y luego lo compartió con Adán, que estaba con ella. Esto rompió la regla de Dios, como se menciona en Génesis 3:6. Como resultado de su desobediencia, los ojos de Adán y Eva se abrieron a su desnudez, significando una pérdida de inocencia y el inicio de la conciencia moral. Dios, al descubrir su desobediencia, pronunció juicios sobre la serpiente, Eva y Adán, incluyendo los dolores del parto y el trabajo arduo de cultivar la tierra para sustento. Más significativamente, en Génesis 3, 22 a 23, Dios dijo: «He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y ahora, para que no extienda la mano, tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Por tanto, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén». Este acto de destierro del jardín del Edén significó que Adán y Eva ya no tenían acceso al árbol de la vida. Esta ley significó la negación del fácil acceso a la vida eterna y a la comunión ininterrumpida con Dios que habían disfrutado. Así, el árbol de la vida, una vez al alcance en la belleza del Edén, se convirtió en un símbolo lejano de lo que se perdió debido a la desobediencia. Se destacó como un recordatorio de la vida que podría haber sido, si hubieran permanecido obedientes al mandato de Dios. La historia del pecado de Adán y Eva y su subsiguiente destierro del árbol de la vida es una narrativa fundamental sobre las consecuencias de la desobediencia y la pérdida de la comunión divina. Los querubines y el árbol de la vida. Los querubines, seres angelicales, se mencionan varias veces en la Biblia. Tras la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, Dios colocó querubines y una espada llameante giratoria para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Génesis 3:24 relata así: Dios entonces expulsó al hombre,
y al este del jardín del Edén, Él estacionó permanentemente a los querubines y la espada con la hoja centelleante, que giraba en todas direcciones, para proteger y guardar el acceso al árbol de la vida. Los querubines son la primera jerarquía angelical que aparece en la Biblia, justo después de la caída de Adán y Eva. Tras la gran caída de Adán y Eva, encontramos a los querubines. Se volvió inútil para Adán y Eva esperar justicia, vida y felicidad bajo el primer pacto que hicieron con Dios, ya que estaba irremediablemente roto y ningún beneficio podría ser extraído de él. En esta mención, esta es la última mención histórica del jardín del Edén en la Biblia. Dios designó un destacamento de querubines para la tarea específica de guardar el árbol de la vida. Adán fue prohibido de acercarse al árbol de la vida por la fuerza o furtivamente, pues nadie puede pasar por un ángel guardián. Estamos solo en el tercer capítulo de la Biblia y aquí encontramos el gran propósito de estos ángeles. Es verdaderamente fascinante reflexionar sobre la emoción que debe haber llenado a Adán al ver a los querubines por primera vez en la historia humana. Imagina su sorpresa y admiración al contemplar a estos magníficos seres celestiales, diferentes de todo lo que había visto antes. La visión de los querubines habría sido una experiencia transformadora para Adán, dejando una impresión indeleble en su percepción del mundo a su alrededor. Habría sentido Adán una sensación de reverencia y admiración al observar la gloria y la majestuosidad de los querubines, o sintió temor y miedo sin saber qué esperar de estas criaturas de otro mundo. Es posible que su corazón estuviera lleno de una mezcla de ambas emociones mientras luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Independientemente de las emociones que Adán pudiera haber sentido, una cosa es segura: la visión de los querubines debió haber sido una experiencia verdaderamente inolvidable que cambió para siempre su comprensión del universo. Es increíble pensar que un evento tan importante ocurrió hace tanto tiempo, pero el impacto de ese encuentro todavía puede sentirse hasta hoy. No se menciona en la Biblia que los querubines hayan sido designados para impedir a Adán y sus descendientes eternamente del árbol de la vida. Los querubines fueron nombrados para impedir a Adán y Eva de acceder al árbol de la vida de la manera que solían antes de pecar. Por más que Adán anhelara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había roto la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel podía entrar en el Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio, el árbol de la vida en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús no habla directamente sobre el árbol de la vida de la misma manera que se presenta en el Antiguo Testamento o en el libro del Apocalipsis. El árbol de la vida, en el contexto de las enseñanzas de Jesús, es más metafórico y está vinculado a los conceptos de vida eterna y nutrición espiritual, temas centrales en sus enseñanzas. Jesús frecuentemente hablaba en parábolas y utilizaba metáforas para transmitir verdades espirituales más profundas. Por ejemplo, en Juan 15, 1-5, Jesús dice: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada». Aquí, la imagen de la vid y las ramas puede verse como similar al árbol de la vida, enfatizando la importancia de permanecer conectados a Jesús para el sustento espiritual y la vida. Además, el concepto de vida eterna, central para el árbol de la vida, es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos dice: «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna». Aquí, Jesús está hablando sobre la idea de vivir para siempre, que es similar a la calidad vivificante del árbol de la vida. Esta vida eterna puede alcanzarse creyendo en él. Aunque Jesús no discute explícitamente el árbol de la vida, los temas asociados a él, vida eterna, nutrición espiritual y la importancia de una relación profunda y sostenible con Dios, están saturados en sus enseñanzas. En sus historias y enseñanzas,
Jesús usó ejemplos que son similares en significado al árbol de la vida, enfatizando la idea de vivir para siempre y encontrar la verdadera felicidad espiritual, creyendo y permaneciendo íntimamente conectados a Jesús. El árbol de la vida en el Apocalipsis. El único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona el árbol de la vida es en el libro del Apocalipsis, y cada vez que se menciona, la frase tiene un significado cósmico y espiritual. Una promesa se hace en Apocalipsis 2, 7, de que aquel que venza comerá de este árbol, que se dice está situado en el paraíso de Dios. Vemos este fantástico árbol en la nueva tierra. En todo el mundo, hay innumerables ciudades que ofrecen su propio encanto y belleza únicos, cada una con su conjunto de atracciones y significado cultural. A pesar de ello, hay una ciudad que ocupa un lugar especial en nuestros corazones, aquella a la cual siempre anhelamos regresar al final de cualquier viaje. Esta ciudad es un lugar de confort y familiaridad, donde nos sentimos pertenecientes y en paz. Curiosamente, la palabra ciudad se menciona 11 veces a lo largo del libro del Apocalipsis, específicamente en los capítulos 21 y 22. Estas referencias no son meramente figuras de lenguaje, sino una indicación clara de un lugar real que se está describiendo. Esta ciudad es donde Dios y su pueblo coexistirán en perfecta armonía y unidad, libres de todas las formas de mal y sufrimiento. Es un lugar de esperanza y promesa, un verdadero paraíso que aguarda a todos aquellos que creen en la palabra de Dios, y porque viviremos en esa ciudad en nuestros cuerpos físicamente resucitados, necesitaremos una ciudad física para habitar. No es un lugar fantástico, no es solo una idea, es un lugar real. La ciudad celestial, Jerusalén, es una ciudad. A lo largo de la historia, los seres humanos han tenido un profundo deseo por un lugar para llamar hogar, una ciudad que encarne sus valores y creencias. Ese deseo por una ciudad puede rastrearse hasta tiempos antiguos, como se ejemplifica en la historia bíblica de Abraham. En el 11º capítulo del libro de Hebreos, aprendemos sobre la búsqueda de Abraham por una ciudad cuyo constructor y creador era Dios. La Nueva Jerusalén es una ciudad que está en el cielo. Apocalipsis 21:2 dice: «Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una novia adornada para su esposo». Vemos en Apocalipsis 21, versículo 2, que esta ciudad santa fue preparada y descendió del cielo, de parte de Dios. La expresión preparada implica que la Nueva Jerusalén ya estaba concluida en ese momento. Juan no dice que vio la Nueva Jerusalén ser creada. Él afirma haber visto la Nueva Jerusalén emerger de los cielos. Una ciudad santa será un lugar donde, en 100 millones de años, ninguna mentira será dicha, ninguna palabra maligna jamás será hablada, ningún negocio oscuro será discutido, ninguna imagen impura será vista, ninguna corrupción de vida será manifestada. Será santa porque todos en ella serán santos. No puedes entrar en la ciudad santa a menos que nazcas de nuevo y hayas ido al cielo. El cielo es el lugar de la ciudad santa. No solo es una ciudad santa, sino que la Biblia dice que es un lugar donde las puertas están hechas de perla. Esto no es invención nuestra, esto viene directamente de la Biblia. Apocalipsis 21, 12 a 21, describe: «Tenía un gran y alto muro con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al este, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, y al oeste, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquel que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad es cuadrada, y su longitud es tan grande como su anchura. Midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, alrededor de 1.400 millas. Su longitud, anchura y altura son iguales. También midió su muro, 144 codos, alrededor de 200 pies, según la medida de hombre, que también es angélica. El muro era construido de jaspe, y la ciudad era de oro puro, transparente como cristal claro. Los fundamentos del muro de la ciudad
Estaban adornados con todo tipo de piedras preciosas. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprasa, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista, y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas hechas de una sola perla, y la calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Cuando la Biblia dice que esa ciudad refleja luz, no es debido a ninguna combustión material, ni al consumo de combustible. La luz del mundo viene del propio Cordero, y Él será la luz de la ciudad en ese tiempo. No es de extrañar que Pablo haya descrito nuestro futuro de esa manera en 1 Corintios 2, 9, pero como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, los que le mantienen en reverencia afectuosa, obedecen a Él y reconocen agradecidamente los beneficios que Él ha concedido. Tendremos el privilegio de disfrutar del fruto del mismo árbol que nutrió a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Ese fruto estará disponible para nosotros libremente, indicando la bendición de esa época. Apocalipsis 2, 7, en la Biblia amplificada dice: «El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le concederé el privilegio de comer el fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios». En Apocalipsis 22, 1 a 2, el árbol de la vida se retrata en la visión de la Nueva Jerusalén. El pasaje dice: «Luego el ángel me mostró el río del agua de la vida, brillante como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que producía 12 cosechas de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanación de las naciones». Esta explicación crea una imagen de un árbol que siempre da vida y está lleno de fruto, posee poderes curativos y está al lado de un río muy claro que viene del trono de Dios. El árbol de la vida en el Apocalipsis representa vida física, restauración espiritual y vida eterna. Su reaparición en el último libro de la Biblia simboliza la restauración completa de lo que se perdió en el Edén, marcando el fin de la maldición del pecado y de la muerte. El árbol simboliza el vínculo inquebrantable entre Dios y las personas, representando la vida eterna que Dios da a aquellos en la Nueva Jerusalén. La ubicación del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, es realmente importante. Se encuentra a ambos lados del río de la vida, que fluye directamente del trono de Dios. Esto muestra cuán central y significativo es el árbol de la vida en esta ciudad especial hecha por Dios. Esta posición refleja la accesibilidad y abundancia del árbol, sugiriendo que la vida que ofrece está libremente disponible para todos en la ciudad, nuevamente sugiriendo la provisión incesante y presencia de Dios. El árbol de la vida se describe como produciendo 12 tipos de fruto, dando una nueva cosecha cada mes. Esta naturaleza continua de producir frutos ilustra la abundancia e inagotabilidad de las provisiones de Dios. Además, las hojas del árbol se dicen que son para la sanación de las naciones. Esta sanación no es solo física, sino que representa la reconciliación y restauración de todos los pueblos, una cura de las divisiones y heridas que han atormentado a la humanidad a lo largo de la historia. En general, la descripción del árbol de la vida en Apocalipsis 22, 1 a 2, es rica en imágenes. Representa la culminación del plan de Dios para la restauración y la vida eterna, estando prominentemente en la Nueva Jerusalén. Sus propiedades continuas de dar frutos y sanación significan una abundancia sin fin de vida y reconciliación, marcando el cumplimiento de la promesa de Dios de vida eterna y comunión ininterrumpida con Él. La Biblia abre con la descripción de un árbol de la vida. Ahora, vemos el árbol de la vida nuevamente. Es un poco difícil visualizar esa escena pintoresca en nuestras mentes. Es posible que, cuando Juan habla de una gran calle, se esté refiriendo a una que tiene un río corriendo por el medio y que hay un gran árbol
o serie de árboles creciendo con sus raíces a ambos lados del río. La reaparición del árbol de la vida indica la restauración completa de todas las cosas. Las hojas del árbol eran para la sanación de las naciones. La palabra para sanación en griego es deran, y es de esta palabra de la que derivamos la palabra inglesa therapeutic. La palabra griega se translitera casi directamente al inglés. En el estado eterno, la maldición ya no existirá, el acceso al árbol de la vida será restaurado y la oscuridad habrá desaparecido para siempre. El Edén será restaurado en el cielo. No hay más maldición desde la caída. El hombre y la creación vivieron con el efecto de la maldición descrita en Génesis 3. En el nuevo cielo y la nueva tierra, estas son eliminadas para siempre. En lugar de la maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Esto es un intercambio interesante. El cielo será donde el pueblo de Dios puede continuar sirviendo y trabajando para Él. Por otro lado, esto retrata la bienaventuranza pura del servicio, en vez del trabajo arduo y sufrido bajo la maldición. El cielo será un lugar donde el pueblo de Dios podrá ver el rostro de Dios, un lugar donde ellos pueden tener una comunión personal y cercana con Dios. Aunque Moisés no tuvo la oportunidad de ver a Dios cara a cara, todos los que alcancen el cielo eventualmente podrán hacerlo. Éxodo 33, 20-23, dice: «Pero dijo Dios, no podrás ver mi rostro, pues ningún hombre puede verme y vivir. Luego dijo el Señor, aquí hay un lugar cerca de mí, y te pondrás sobre la roca. Y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en una grieta de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, quitaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá». El cielo será un lugar donde el pueblo de Dios será identificado con su Dios, y nunca habrá duda sobre si pertenecen a Él. El cielo es un lugar de luz. La luz no proviene de una fuente artificial, ni siquiera del sol, sino de Dios. El cielo será un lugar donde el pueblo de Dios disfrutará de un reinado eterno, en contraste con la duración limitada del milenio. Será algo que continúa indefinidamente. Una vez más, los seres humanos obtendrán su fuerza y vitalidad de este árbol. El árbol dará no solo 1, sino 12 frutos en total. El fruto no es solo para ser admirado, sino para ser consumido. Por tercera vez, en Apocalipsis 21-22, los habitantes de la nueva tierra son referidos como naciones. Las naciones no serán eliminadas, sino sanadas. Pero, dado que no experimentaremos dolor o enfermedad en el cielo, ¿cuál es el propósito de las hojas para la sanación? Tal vez ellas, al igual que el fruto del árbol, tengan propiedades que sustentan o realzan la vida, ayudando a las personas a mantener la salud y la energía. En Génesis capítulo 2, el árbol de la vida se menciona 3 veces. En Apocalipsis, el árbol de la vida se menciona 4 veces, con 3 de esas ocurrencias en el capítulo final. Se nos informa que el árbol de la vida puede actualmente encontrarse en el paraíso, la Nueva Jerusalén, y también en el cielo actual, será traído y colocado en la nueva tierra. Apocalipsis 21:2 dice: «Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia adornada para su esposo». La presencia del árbol de la vida sugiere una provisión sobrenatural de vida, tal como Adán y Eva consumieron el fruto que su Creador proporcionó. Adán y Eva fueron diseñados para vivir para siempre, pero para ello, presumiblemente, necesitarían comer del árbol de la vida. Una vez que pecaron, fueron expulsados del jardín, desconectados del árbol y sujetos a la muerte física, así como ya habían sufrido la muerte espiritual. La muerte ha sido la fuerza dominante en toda la historia desde el Edén. Por otro lado, en la nueva tierra, tendremos una vez más acceso irrestricto al árbol de la vida. Es importante notar que no hay referencia hecha a un árbol del conocimiento del bien y del mal para probarnos. Vemos el árbol de la vida en el libro del Apocalipsis, donde el objetivo principal no era revelar un cronograma para eventos futuros, sino preparar a las personas para lo que sucederá. Varios premios se otorgan a aquellos que perseveran: el derecho a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios,
nunca ser heridos por la segunda muerte, comer el maná escondido y recibir una piedra blanca con un nombre secreto nuevo, tener autoridad sobre las naciones, sentarse con Jesús en su trono, ser vestidos de blanco y hechos una columna en el templo de Dios, llevando su nombre y nunca más dejarlo. Por encima de todo y más allá de todo sufrimiento, al creyente vencedor se le promete un lugar en el nuevo cielo y la nueva tierra, teniendo la presencia de Dios por siempre y para siempre. Es una perspectiva gloriosa. El árbol de la vida en Cristo. El árbol de la vida a menudo se ve como un símbolo de Jesucristo. Este simbolismo proviene del paralelo entre el árbol que ofrece vida en el Edén y Cristo, ofreciendo vida eterna a través de su sacrificio. Como Cristo dice en Juan 15, 5, «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer». Aquí, Cristo se compara con un árbol que da vida, resaltando la conexión entre el árbol de la vida y su papel como la fuente de vida espiritual y nutrición. El árbol de la vida está íntimamente ligado al tema de ser salvado y redimido. Tras la caída del hombre, el acceso al árbol de la vida es restringido, ilustrando la separación entre la humanidad y Dios debido al pecado. En Apocalipsis 22:14 se declara: «Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad». Este pasaje conecta el árbol de la vida con la redención ofrecida por Cristo, sugiriendo que a través de él recuperamos el acceso a la vida y las bendiciones originalmente pretendidas en el Edén. El árbol de la vida actúa como un puente narrativo entre el libro de Génesis y el libro del Apocalipsis, resumiendo la gran historia de la Biblia. Aparece primero en Génesis en la perfección del Edén y reaparece en Apocalipsis en la restaurada y perfecta Nueva Jerusalén. Esta representación final del árbol de la vida no solo restaura lo que se perdió en el Edén, sino que también cumple el plan definitivo de Dios para la salvación y la vida eterna a través de Cristo. El árbol de la vida, como se retrata en la Biblia, tiene un legado duradero que va más allá del tiempo y la narrativa, conectando el inicio y el final de la historia bíblica. Su primera aparición en el jardín del Edén perfecto, en Génesis 2, 9, y su revelación final en la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 22, 1-2, enmarcan la narrativa bíblica, ofreciendo un hilo conductor de provisión divina y presencia. El árbol de la vida se destaca como un poderoso testimonio del plan eterno de Dios para la humanidad, representando no solo la continuidad de la vida y la gracia de Dios, sino también la restauración y el cumplimiento de sus promesas. Este símbolo duradero, ofreciendo curación y vida eterna, refleja la historia principal de la Biblia, un camino desde el comienzo de todo hasta ser salvado, mostrando el amor y cuidado constante e interminable de Dios por las personas. La jornada bíblica del árbol de la vida. El árbol de la vida en el Antiguo Testamento sirve como un profundo símbolo de la provisión y presencia de Dios. Inicialmente, en Génesis 2, 9, es un árbol literal en el jardín del Edén, representando la vida y las bendiciones de Dios. Sin embargo, a medida que la narrativa avanza, su presencia se vuelve más simbólica, reflejando la sabiduría, la vida y el sustento que vienen de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 3:18, la sabiduría se describe como un árbol de la vida para aquellos que se aferran a ella, y aquellos que la abrazan serán bendecidos. Esta metáfora extiende el significado del árbol más allá del Edén, en los libros poéticos de Salmos y Proverbios. En la Biblia, el árbol de la vida se usa como un símbolo o figura para representar el buen comportamiento, la sabiduría y la vida. En Salmos, los justos se comparan con un árbol plantado junto a corrientes de agua, Salmo 1, 3, haciendo eco de las cualidades vivificantes del árbol de la vida. Proverbios USA, la metáfora del árbol de la vida para retratar la sabiduría y el cumplimiento. Por ejemplo, en Proverbios 11:30 se dice: «El fruto del justo es árbol de la vida, y el que gana almas es sabio». Aquí, el árbol no solo ilustra la vida,
sino la naturaleza nutritiva y sostenible de la sabiduría y la justicia. Curiosamente, el árbol de la vida está notablemente ausente en grandes eventos y profecías bíblicas. Por ejemplo, durante el Éxodo, las peregrinaciones en el desierto y hasta en los principales libros proféticos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, no hay mención directa al árbol. Esta ausencia puede verse como representativa en sí misma, simbolizando la distancia entre la humanidad y la vida divina y las bendiciones que el árbol ilustra. La falta de su presencia en narrativas de exilio y sufrimiento puede significar el aislamiento espiritual y qué tan distantes estamos de la vida perfecta en el Edén, donde todo estaba en armonía con lo que Dios proveyó. La jornada bíblica del árbol de la vida no es solo una narrativa cronológica, es una jornada espiritual y metafórica. De un árbol literal en el Edén a un símbolo de sabiduría y justicia en Salmos y Proverbios, su presencia y ausencia en la Biblia hablan mucho sobre la relación de la humanidad con Dios, la vida y la sabiduría. El árbol de la vida permanece como un recordatorio ininterrumpido de la provisión de Dios, un símbolo de sustento espiritual y una metáfora para la búsqueda de la rectitud y la sabiduría. Oremos, Padre Celestial, al pensar en la última vez que vemos el árbol de la vida en la Biblia. Esto nos llena de esperanza y admiración. Este árbol, que se destaca como un símbolo de vida eterna y tu amor infinito, nos recuerda el paraíso que prometiste. Oramos por cada uno reunido aquí, que nuestras vidas puedan ser nutridas por tu gracia, así como las hojas del árbol de la vida ofrecen sanación a las naciones, que podamos crecer en comprensión, bondad y compasión, arraigados profundamente en tu palabra y en tu amor. En momentos de desafío e incertidumbre, que esta visión de vida eterna contigo sea nuestra luz, guía y confort. Ayúdanos a buscar tu presencia en todo lo que hacemos, confiando en tus promesas y caminando en el camino que has trazado para nosotros. Guíanos en nuestro viaje de vida, y cuando llegue nuestra hora, llévanos al jardín eterno, donde el árbol de la vida brilla como un signo de tu paz y felicidad interminables. En tu santo nombre oramos. Amén.